Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaban en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Es siempre el primer domingo después de la Navidad. A veces coincide con otro domingo, con la fiesta, por ejemplo, el 1 de año, y entonces se desplaza. Pero este año, afortunadamente, tenemos la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia. El domingo le podemos dar toda la atención que merece. Y lo primero que hay que decir, lo primero que tiene que decir un católico, es que la familia es una creación de Dios. Hoy hay supuestamente muchos tipos de familia. Bueno, para nosotros los católicos, la familia es una creación de Dios. El que no tiene fe es un asunto suyo, aunque creo que la razón da argumentos suficientes para afirmar que una familia es la unión de un hombre y una mujer. Una unión abierta a la descendencia, abierta a los hijos, que a veces, sin culpa de los padres, no vienen. Pero desde luego para nosotros, y ahí la revelación nos echa una mano para evitar que la razón se distraiga por caminos equivocados, para nosotros la familia es una creación de Dios y por lo tanto es la unión de un hombre y de una mujer abierta a la nueva vida. Esto es lo que enseña la Iglesia. Que hoy por decir esto te puedan meter en la cárcel no es más que una señal muy significativa de hasta qué punto está llegando la deshumanización de esta sociedad sin Dios. Pero si por decir lo que enseña la Iglesia tenemos que ir a la cárcel, pues habrá que aceptarlo. La familia, enseña la Iglesia, basada en la palabra de Dios, la familia es la unión de un hombre y una mujer. Lo otro se podrá llamar de otra manera, pero no se puede llamar familia. Hace ya muchos años, cuando empezó este debate, recuerdo que la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado en defensa de la familia, donde ponía un ejemplo, una comparación. Si tienes una moneda de curso legal, un billete de banco legal, ¿qué sucede si ponen en circulación monedas o billetes falsos? Pues que se devalúa el billete, la moneda auténtica. Hay billetes falsos en circulación que no están respaldados por el gobierno que los tiene que haber emitido. Cuando se ponen en circulación conceptos de familia que no son los correctos, repito, no solo para los católicos, sino también deberían de serlo a la luz de la razón,
se devalúa el concepto de familia, el concepto verdadero de familia. Quizá me estoy jugando la cárcel al decir esto, pero esta es la fe de la Iglesia y esta es la fe que yo comparto, repito, además basada en mi razón, en mi razonamiento. ¿Qué problema tiene hoy la familia, además de esta devaluación del concepto de familia? ¿Qué problema tiene hoy la familia? Pues es un problema que viene también de este tipo de sociedad. La familia requiere pagar un precio. Y no estamos acostumbrados a pagar un precio por nada. Queremos que todo sea gratis. Pongo el ejemplo de mi país, de España, y no creo que sea el único, aunque desde luego en esto es uno de los peores. Los profesores tienen que permitir que el alumno pase al curso siguiente sin haber aprobado no sé cuántas asignaturas. No se está exigiendo un esfuerzo. Pedir un esfuerzo para lo que sea, repito, para aprobar una asignatura, es mal visto. ¿Cómo vas a exigir un esfuerzo? ¿Cómo vas a pedir al alumno que haga tarea? El alumno tiene que pasarse la vida de flor en flor en un paraíso ideal que luego se demuestra que no existe cuando llega la hora de conseguir un puesto de trabajo y no tiene la preparación suficiente para ello. Y entonces otras personas que quizá vienen de otros países donde sí les han exigido ese esfuerzo, están más preparados y consiguen ese puesto de trabajo. Es una sociedad blanda, es una sociedad fofa, amorfa, donde desde hace ya varias generaciones a los jóvenes no se les pide que hagan algo que les cueste. Esto no es así, seguramente, en todo Occidente. Pero desde luego, estoy hablando de mi país, de España, y la gente es cada vez más floja, con las consecuencias terribles en el ámbito de la familia, de que cuando hay un problema, como no han estado preparados para afrontar los problemas, lo que hacen es emprender el camino de la huida. Estamos viendo continuamente gente que huyen, por ejemplo, con el suicidio. El número de suicidios entre los jóvenes es altísimo. Huyen con las drogas. A veces serán ansiolíticos. Más del 60% de los jóvenes españoles tienen que tomar ansiolíticos para dormir, pero ¡qué barbaridad! ¿Por qué? Repito, porque han padecido las consecuencias de una educación permisiva, de una educación tolerante, de una educación que no les ha enseñado a distinguir el bien del mal y que no les ha enseñado a sacrificarse y a hacer esfuerzos. Todo tiene que ser gratis y, a ser posible, gratis total. Cuando llega un problema no saben qué hacer, huyen. Suicidio o droga o alcohol, no digamos cuál es el nivel de consumo de alcohol entre los adolescentes españoles. Hablo de España, que conozco, pero creo que esto se puede extender a otros países. ¿Y qué sucede con la familia? Pues que no se forman familias. El número de familias que se forman es bajísimo. ¿Y por qué no se forman? Porque tienen miedo a la ruptura. Entonces hay uniones, no sé si incluso la palabra unión sería la correcta, hay uniones que son transitorias mientras dure el sentimiento, y que a veces son tan transitorias y tan breves que no duran prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el otro, es decir, esa persona por la cual te has sentido atraída desde el punto de vista físico, cuando compartes la vida con esa persona te das cuenta de que tiene defectos, de que es un ser humano como tú. Y entonces, adiós. Adiós, hasta la próxima, que te va a pasar exactamente lo mismo. Y te van pasando los años y has tenido una enorme cantidad de uniones transitorias y te encuentras ya con una cierta edad en que tu única
solución, tu único futuro es vivir solo. Esto es inhumano. Esta destrucción de la familia que se basa en la incapacidad de afrontar problemas, esto es inhumano y es la destrucción de la sociedad. Hablo no solo desde el punto de vista católico, sino, repito, desde el punto de vista de la razón. Naturalmente, la consecuencia es la carencia de los hijos, que o bien no nacen por el uso de los medios de control de la natalidad artificiales, o bien, cuando esos medios no se han puesto o han fallado, se les mata con el aborto. Es que no hay niños. Y esto es una cosa que vemos todos los días. He leído esta semana que en Japón, como tienen una tasa de natalidad tan baja, están pidiendo a los jubilados que vuelvan a incorporarse al mercado laboral, porque es imposible mantener la producción en ese país, que además tiene unas exigencias muy estrictas de cara a la inmigración. Es que esto no lo ve nadie, esto no lo ven los gobernantes, no lo ven los científicos, es algo evidente. Naturalmente esto se resuelve con la llegada de inmigrantes que se integran. Por ejemplo, en general, hablo de España, los latinos se integran bastante bien, o que no se integran, los que proceden de otros sitios, o los que proceden de otras religiones. Además de este problema de falta de integración en muchos casos, está la situación también terrible de que esos emigrantes, pasada una o dos generaciones, han adquirido las malas costumbres del país que los ha acogido y están haciendo lo mismo que hacían los anteriores: no casarse, no tener hijos, no asumir responsabilidades. Esta es la situación de la familia en tantos países, insisto, no solo desde el punto de vista de un creyente, sino desde el punto de vista de una persona que quiere tener la cabeza bien puesta sobre los hombros. Esto es inhumano y esto conduce a la destrucción de la humanidad, no de la sociedad tal y como la conocemos, de la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en una fiesta como la de hoy de la Sagrada Familia es cambiar el orden de la frase. En vez de decir Sagrada Familia, que hace referencia a la de nuestro Señor Jesucristo con la Santísima Virgen y San José, tenemos que decir que la familia es sagrada. La familia no se toca, no se debería de tocar. Ninguna legislación debería poner en peligro lo que es esencial para la supervivencia de la especie humana. El hombre es el único ser vivo que puede adaptarse a cualquier situación externa. Hay hombres viviendo en el Polo Norte, los esquimales, y hay hombres viviendo en los desiertos más extremos del mundo, en el Sahel o en el desierto de Mongolia o en los desiertos del sur de África, los bosquimanos. El hombre se adapta. Un oso polar no puede vivir en Argelia y una palmera no puede sobrevivir en el Polo Norte. El hombre se adapta. No tenemos un nicho ecológico, es un término científico, no tenemos un nicho ecológico ligado a la latitud, a la altitud, a la geografía, al clima, a la humedad. No, el hombre se adapta, es capaz de cualquier cosa. Pero el nicho ecológico del hombre es la familia. Somos extraordinariamente frágiles. Nacemos con una fragilidad y con una debilidad que no tiene ningún otro ser humano, ningún otro ser vivo, ni siquiera los mamíferos con los que podamos estar más directamente emparentados. Esta fragilidad exige la existencia de la familia para que podamos sobrevivir. Y la familia, y hay que decirlo claramente, exige pagar un precio. No existe el gratis total. No existe nada.
¿Quieres ser médico? Pues tendrás que estudiar. ¿Quieres ser arquitecto? Pues tendrás que estudiar. Es decir, para cualquier cosa es necesario que tengas una capacitación, hasta para hacer la comida. Tendrás que prepararte y saber cómo se cocina. Exige pagar un precio, todo, el precio del estudio para ser abogado, el precio del estudio y del trabajo honesto y del trabajo esforzado para ser médico. No, para la familia, que es lo más importante para nuestra subsistencia, para eso no se pide ningún precio. Hay que pagar el precio de la familia. Y el precio de la familia, los demás no sé cómo harán. De hecho, muchas veces no lo pagan. Nosotros sabemos cómo se paga el precio. Se paga abrazando a Cristo y a Cristo crucificado. Cierto que habrá casos extremos, los hay. Lo he dicho 1000 veces, lo repito. Una mujer, por poner un ejemplo, no tiene que aguantarlo todo. No tiene que aguantar, por ejemplo, que su marido la maltrate o la pegue. No hay que pasar por todo en la vida, pero hay que pasar por mucho. Y las huidas no sirven más que para que prepares tu próximo fracaso. Cuando yo era un joven seminarista, apenas tendría 19, 20 años, recuerdo que el que era mi formador en ese momento, a mí y a los demás, nos puso un ejemplo. Nos dijo: os voy a contar la historia del tonto del pueblo. No sé si en otro sitio sucede, pero antes por lo menos en cada pueblo había un tonto. A lo mejor ahora ya no lo hay, o se llama de otra manera. Aquel pueblo tenía un tonto, era el tonto del pueblo. Bueno, y un día el tonto se dio cuenta de que era tonto, cosa que no suele suceder, pero en ese caso, como era una historieta, el tonto un día se dio cuenta de que era tonto y dijo: soy el tonto del pueblo y no quiero seguir siendo el tonto del pueblo. ¿Qué voy a hacer? Me cambiaré de pueblo. Y se cambió de pueblo. Y contaba este formador, me decía: ¿y qué pasó? Fue a otro pueblo, y en ese pueblo siguió siendo el tonto del pueblo. Porque el problema no estaba en el pueblo, el problema estaba en el tonto. Y añadía: y además, ahora ya sabían en 2 pueblos que era tonto. Hay que pagar el precio de la familia. O te vas a pasar la vida en una huida permanente, y la vida pasa y los años pasan, o tienes que abrazarte a Cristo crucificado, tienes que pedirle a Dios la ayuda y la fuerza, y tienes que decirle al Señor: aquí estoy, Señor, me habré equivocado. Si es una situación grave, hay que encontrar una solución, pero en todos los sitios hay problemas, y si no soy capaz de afrontar con la ayuda de Dios los problemas, lo que voy a hacer es pasarme la vida huyendo. Y al final habrá 2 o 3 o 4 o 50 pueblos donde se habrán enterado de que soy tonto. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde. Pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas, y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponerla a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el vino nuevo? ¿A qué se refiere el Señor? Nosotros hablamos de Nuevo Testamento. Está refiriéndose probablemente a ese Nuevo Testamento. ¿Pero en qué consiste el vino nuevo? Hay una relación con Dios que es la esencia de cualquier religión. Hay una relación con Dios en el Antiguo Testamento que está marcada por algunas palabras clave. Por ejemplo, la palabra respeto.
Un respeto que quizá era entendido a veces como temor e incluso como miedo, como terror. Ese respeto a Dios, ese temor de Dios, es una de las características del Antiguo Testamento. Y llevaba al judío, al que quería vivir según su religión, llevaba a cumplir unas normas morales que había dado el Señor y que estaban inscritas en la naturaleza humana, pero que habían sido hechas explícitas, habían sido escritas en las tablas de piedra en el Sinaí por el Señor, que se las dio a Moisés, los 10 mandamientos. Y también le llevaba a ese creyente judío a cumplir unas normas litúrgicas, no solo morales, unas normas litúrgicas que eran minuciosas y en el tiempo de Jesús numerosísimas. Además, exigía al judío creyente y practicante, exigía algo esencial, y era que no debía adorar a otros dioses. La relación espiritual de un judío con Dios no estaba exenta de amor, no estaba exenta de agradecimiento. Estoy seguro de que había muchos judíos, y empiezo por pensar en los padres de la Santísima Virgen, que amaban a Dios, que querían amarle, y que desde luego cumplían los mandamientos y lo hacían no solamente por respeto o por temor, sino que lo hacían por el deseo de amar a ese Dios que sabían que les amaba a ellos. Si uno lee sobre todo los profetas, pero no solo ellos, se da cuenta de que el mensaje del amor a Dios no es un mensaje inexistente en el Antiguo Testamento, lo mismo que no es un mensaje inexistente el concepto de misericordia divina. Entonces, ¿en qué consiste el Nuevo Testamento? ¿En qué consiste la relación espiritual del Nuevo Testamento? ¿En qué consiste el vino nuevo? Pues que ese temor era lo principal en el Antiguo Testamento, y muchos, no sé cuántos, además tenían el amor. Muchos, estoy convencido, pero desde luego no era lo principal, pero existía. Ahora en el Nuevo Testamento eso cambia. Lo principal viene a ser el amor. Y el respeto queda como algo necesario, como algo que debe de estar. Respeto, temor de Dios nunca, terror nunca, miedo, pero sí respeto, lo que se entiende con el concepto de temor. Si a la palabra temor se le quita el carácter de miedo, respeto a Dios. Pero lo primero es el amor, porque este Dios impresionante que había creado el universo y ante el cual el hombre creyente se sentía pequeñísimo, insignificante, con razón, este Dios ahora se nos revela como Padre. Ya sabían que era un Dios que amaba, pero sobre todo era el Dios que imponía respeto. Ahora, lo que ha querido revelarnos a través de Jesús es que es un amor infinito, una misericordia infinita, y que esa es su primera característica. Sigue siendo creador, todopoderoso, sigue teniendo derecho a nuestro respeto, a nuestra obediencia, pero sobre todo quiere nuestro cariño. ¿Y dónde está el problema? Decimos en España, no sé si eso se dice también en otros sitios, que donde hay confianza da asco. Es una expresión un poco fuerte, pero siendo una expresión vulgar, tiene su parte de razón. Donde hay confianza da asco. En decir que cuando tienes confianza con alguien, quizá terminas por abusar de ese alguien. Tienes confianza con él. Hay cosas que haces que no harías con alguien con quien no tuvieras confianza. Le respetarías un poco más. Se puede faltar al respeto. No por un exceso de amor,
sino por un amor mal entendido. En la Iglesia de hoy, entre los católicos de hoy, falta mucho respeto a Dios. No sé si hay amor a Dios, hay confianza, pero no sé si hay amor, es decir, no sé si esa confianza se traduce en amor verdadero, pero desde luego falta muchísimo respeto. Cuando uno ve cómo se comportan los católicos, muchos católicos en la misa, cuál es su postura en la misa, cómo hablan o atienden el teléfono o están pensando o haciendo otras cosas, te das cuenta de que eso es impropio de una religión, y desde luego jamás lo harían los judíos cuando estaban en el templo, y dudo de que lo hicieran los paganos, no solo porque en aquella época no había teléfono, pero sí que había la posibilidad de hablar, chismorrear, de criticar y por tanto de pecar. El vino nuevo es el amor al Dios que nos ama, el amor, el agradecimiento al Dios que ha dado la vida por nosotros, el agradecimiento al que ha entregado su sangre para salvarnos. Ese es el vino nuevo del Evangelio. Pero no podemos transformar la bondad de Dios en un motivo para abusar de Dios. Saber que Dios es nuestro Padre no puede reducirle al estado del abuelito anciano que ya no se entera de nada y que consiente todo, incluso los pecados, a sus nietecitos caprichosos que abusan de él. Dios es amor, pero no es tonto. Dios es amor, pero sigue siendo juez. Dios es amor, pero es el creador. Dios es amor, tiene derecho a nuestro amor, pero no debemos perderle el respeto, porque entonces el amor no existiría como verdadero amor, sino que sería una mera farsa para justificar nuestros abusos. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, para que terminen las dictaduras comunistas en América, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que están sufriendo en su familia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa.
Hoy es un día en el que seguramente muchos de nosotros estamos todavía recordando los resultados de las elecciones de hace justo una semana. Providencialmente, el Evangelio de hoy nos invita a mirar hacia arriba y a pasar la página. Meditaremos después sobre ello, pero comenzamos dando gracias a Dios por su misericordia y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar en este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios. Al salvo respondemos: cuánto amo tu voluntad, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras, mas estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, Señor.
Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. ¿Cuánto? Lectura de la carta del apóstol a San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Hace una semana, justo una semana, yo estaba volando desde Roma para llegar a tiempo para votar al día siguiente, es decir, el domingo 23. Bueno, sinceramente me vine desde Roma porque no me fiaba nada, seguramente hago mal, pero no me fiaba nada del voto por correo. El caso es que, como muchos, por lo menos como todos aquellos que han votado al Partido Popular o a Vox, pues el domingo por la noche no pude dormir y estaba con una semidepresión. Hoy leyendo a Usía en el debate, en el periódico online del debate, decía Usía, yo ya no tengo planes para 4 años, ya a mi edad ya no tengo planes para estas cosas, tengo que hacerme planes para tiempos más cortitos. Bueno, él habla de que su plan sería como mucha ilusión que por fin Mbappé juegue con el Madrid. Muchos estamos mal. Ha sido una sorpresa y estamos muy preocupados. España se encuentra en una situación de difícil gobernabilidad, difícil. Y como ya lo sabéis, no voy a insistir sobre eso. Pero a mí me toca como pastor vuestro, decir algo, no de política, no, sino decir algo religioso. En el año, voy a hablar de hace mucho tiempo, en el año 313, Constantino aprueba el llamado Edicto de Milán, porque entonces la capital del Imperio Romano estaba allí, que da la libertad a los cristianos de profesar su fe. Bien. Menos de 100 años después, en el año 410, el rey Alarico, el rey ostrogodo Alarico, hace el primer saqueo de Roma, que fue un golpe, un shock para todo el imperio, un shock.
era en ese momento obispo de Hipona, en el norte de África, San Agustín. Agustín, obispo, después santo cuando murió. Y él, lo mismo que los demás, sobre todo porque el norte de África era la provincia romana que estaba más lejos de las invasiones de los bárbaros. Aún no habían llegado, no tardaron en llegar los vándalos después de arrasar España. Y de hecho la ciudad de Hipona, donde San Agustín ejercía de obispo, fue destruida. Bien, el caso es que cuando se enteran en Hipona, llegan las noticias, han entrado en Roma, han saqueado Roma. El shock en el imperio era tremendo. ¿Qué hace un pastor como San Agustín? No se dirige al gobernador romano, al pretor de la ciudad, para decirle: tienes que acaparar alimentos porque vendrá un cerco a la ciudad, o tienes que reforzar las murallas. No, él no hace eso. Él se pone a escribir. Y escribe una de sus mejores obras, La ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque para su pueblo, para sus feligreses de Hipona y para el resto de aquel mundo todavía pagano, 100 años no era mucho, y ya en muchos sentidos cristiano, aquello suponía el final de su historia, de su cultura, de su economía y muchas veces de su vida, porque lo que hacían los bárbaros no era juego de niños. Aquella gente estaba aterrada, paralizada. Y San Agustín escribe y les dice: en la ciudad de Dios somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que yo quiero deciros a vosotros hoy. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Hace años me contaron una historia preciosa, verdadera. Tiene lugar en un pueblo, una ciudad del norte de Italia, Trento, que es una encrucijada entre los valles del Po y después ya enseguida las montañas de los Alpes. Trento, cuando hay el levantamiento apoyado por el rey Amadeo, el levantamiento contra Mussolini, en fin, no voy a entrar a contaros los detalles de la historia de Italia, pero Trento se convierte en un objetivo de los alemanes que tienen que destruir aquella ciudad, que es un nudo ferroviario, para retrasar la entrada de los norteamericanos que ya han desembarcado en Sicilia, ya están avanzando por la península, y que, lógicamente, si encuentran esa ciudad abierta, van a entrar más fácilmente atravesando los Alpes en Austria y en Alemania. La destruyen. En esa ciudad, en Trento, estaba empezando un movimiento de espiritualidad que hoy está muy extendido, el movimiento de los focolares. Y cuentan aquellas primeras chicas que empezaban esta experiencia, era el año 43, cuentan, y lo escriben además después, cuentan que, dicen, eran tiempos de guerra y todo se destruía a nuestro alrededor. Cuentan, tenía una casa muy bonita que había heredado de su familia, una pequeña villa preciosa, quedó arrasada. La otra tenía un novio con el que pensaba casarse. El novio había ido al ejército y murió en la guerra. La otra iba a empezar en la universidad, ya no había más universidad, todo quedó acabado. Y así cada una empezó a ver cómo sus sueños buenos, legítimos, buenos, se destruían. No parecía posible que algo de eso pudiera llevarse a cabo y que pudiera salir algún bien de tanto mal. Y ellas decían, era tiempo de guerra, a nuestro alrededor todo se destruía, pero en cambio, dentro de nosotras todo se construía. Porque unas a otras, cuentan ellas, nos preguntábamos, ¿habrá algo que las bombas no puedan destruir? Sí, hay algo que las bombas no pueden destruir, el amor de Dios. Tenemos que mirar al cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y estamos aquí de paso. Y si olvidamos esto,
Vamos de disgusto en disgusto y de decepción en decepción, porque tampoco es que quizá aquellos a los que hemos votado nos iban a dar lo que pensábamos, ¿eh? Somos ciudadanos del cielo. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Dice: ¿dónde tienes tu tesoro? ¿Dónde tienes tu corazón? El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas que encuentra una de gran valor y lo vende todo para comprar esa. El reino de los cielos se parece a un hombre que encuentra un tesoro escondido en el campo y vende todo para comprar ese campo que tiene el tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está? Porque mi tesoro está y debe estar en Dios. ¿Dónde tengo mi tesoro? Estoy aquí de paso. Voy a cumplir dentro de unos meses 70 años y dicen que esa es una edad en la cual hay que empezar ya seriamente el noviciado para ir al cielo. Y hay que ponerse en serio con eso. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está vuestro tesoro? Claro que las cosas de aquí nos inquietan, nos afectan. ¿Cómo no sentirse preocupado por lo que puede ocurrir en nuestra patria? ¿Cómo no sentirse angustiado porque el gobierno dependa de un prófugo de la justicia? Es tan absurda la situación, tan irreal, de locos, que sería inhumano no sentirnos preocupados. Como sería inhumano no sentirse preocupados en la ciudad de Hipona cuando les vienen a decir que Roma ha sido saqueada y que quizá los próximos pueden ser ellos. Miremos al cielo, estamos de paso. Al final, las cosas caen, no solo por la guerra que derrumba la casa, o que mata al novio, o que te impide ir a la universidad y cumplir tus sueños. Es que todo pasa. Lo importante es qué se construye en nuestro corazón. Porque si en nuestro corazón las dificultades de la vida, los disgustos, las amarguras, la falta de horizonte muchas veces, la inseguridad, si eso nos hunde, es que teníamos ahí puesto nuestro tesoro. Pero si eso nos afecta como es natural y decimos, mi vida es Cristo, y con Cristo me faltará esto, me faltará aquello, pero no me faltará lo esencial. Tenemos una santa que vivió, según ella decía, en tiempos recios, Santa Teresa de Jesús, tiempos recios. Y ella decía que en los tiempos recios hacen falta los amigos fieles de Dios, los amigos fuertes de Dios. Y esta mujer, que hoy la vemos en los altares y la queremos muchísimo, fue acusada por la Inquisición. Y fue acusada por la Inquisición de cosas asquerosas. Por supuesto, no hubo nada y no la hicieron nada porque era inocente, pero el trago que pasó. Esta mujer escribe: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Así que, en medio de la incertidumbre y del miedo y de no saber si vas a conservar tu trabajo o si, en fin, lo que sea, ¿verdad? Porque es todo en este momento tan caótico. En medio de esta situación, si todo se destruye, que todo se construya, que sirva para purificarnos, para hacernos ver dónde tengo mi tesoro, qué hay en mi vida, que nadie, ni el político más corrupto, pueda destruir mi relación con Dios. Pongamos ahí nuestro tesoro. Una última palabra para comentar la segunda parábola que pone Jesús. La de los pescadores que pescan y después seleccionan los peces y la morralla la vuelven a echar al agua. Hay vida eterna. Esa es la patria. Esa es la patria. Nuestra patria no es España, ni es Europa. No, nuestra patria es el cielo. Pero, para ir al cielo hay que estar en gracia de Dios. Y si no, seremos como uno de esos peces que no valen
y que es arrojado de nuevo, muerto ya para que no sirva para nada. Nuestra patria es el cielo. Yo soy un ciudadano del cielo. Eso es lo que les decía San Agustín a los asustados feligreses de la ciudad de Hipona. Nuestra patria es el cielo, pero que no se engañen, que no se engañen los curas que os dicen que al cielo va todo el mundo, porque eso no es lo que dice Jesús. Para ir al cielo hay que estar en gracia de Dios. Por lo tanto, preparémonos, pongamos ahí nuestro corazón y hagamos del cielo nuestro tesoro y nuestra patria. Y preparémonos para estar un día, cuando llegue la hora, cuando la fecha de caducidad que tenemos escrita, aunque no la podamos ver, llegue. Y cuando llegue la hora, podamos encontrarnos con Dios y con la Santísima Virgen. Y también con nuestros padres, con los que nos han precedido, para siempre en el cielo. Que así sea. Confesamos ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestra patria, a la que amamos profundamente, pero sabiendo que nuestra patria definitiva es el cielo, para que España siga siendo un país acogedor, próspero y unido. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los que están sufriendo en otros sitios, las víctimas de la guerra en Ucrania, el obispo y los sacerdotes encarcelados en Nicaragua. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por los que no tienen trabajo y por los que tienen miedo a quedarse sin trabajo. Roguemos al Señor. Por los que nos ayudan, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, estima de tus manos ese sacrificio para nuestro bien y tu gracia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Nilo, Leandra, José, Sandeni, Guillermo, Alfonso, Luis, Lola, Fernando y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, que con su sangre derramada nos ha abierto las puertas de la patria del cielo, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Hemos recibido, Señor, el santo sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don, que Él mismo nos entregó con amor inefable, sea provechoso para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. España es tierra de María, así que le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude en este momento tan complicado. Le vamos a pedir también por nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.